E estamos começando o nosso podcast de hoje e dois temas que amo intensamente, comunicação e oratória. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Claudio, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y para mí encantado de estar contigo. E bueno, empecé en portugués porque hablamos para Brasil también, pero seguimos en español, ¿ok? Como quieras, como quieras. Tenemos la misma profesión, periodista. ¿O qué representa ser periodista para usted? Qué linda pregunta, Claudio, porque si te parece bien te voy a comentar un poco la historia. Claro que sí. Sí. Estudié comunicación, aquí se llama Ciencias de la Comunicación, la carrera Sí. de periodismo. Y no por una... En Brasil, comunicación social. Quase Comunicación la misma, social. sí. No por una cuestión de que me gustase el periodismo en sí, sino porque antes en el colegio era bastante tímido, era muy tímido, y me di cuenta que necesitaba mejorar mi comunicación. Porque desde temprano, 17, 18 años, me di cuenta que por más que estudiase otra carrera como arquitectura, derecho, lo que sea, necesitaba mejorar mi comunicación para poder llegar al sitio donde quería. Entonces, cuando terminé el colegio, dije, voy a estudiar comunicación, no porque me guste el periodismo, sino para tratar de mejorar un poco más la forma de hablar en público principalmente. Y hoy en día te puedo decir que no me arrepiento de esa decisión, por suerte. Estoy ayudando también a otras personas que pasaron por mi misma situación y yo creo que cada uno tiene una misión de vida y esa es mi misión en mi caso particular. Periodismo es una misión, porque nosotros tenemos la voluntad de hacer registros de la historia. Total. Sea una historia pequeña de un pueblo o algo así, o una guerra, por ejemplo. Queremos estar allá contando, pasando nuestra visión. Esto es muy especial. ¿Y cómo hacerlo, Claudio, de una manera imparcial? ¿Te parece que el periodismo es imparcial o siempre va a tender a la parcialidad? Creo que es así. Por ejemplo, ese es el gran debate del estás periodismo. invirtiendo porque ahora estoy siendo entrevistado, pero es así para mí. Nosotros tenemos nuestra historia de vida y tenemos una visión. Total. Entonces, tenemos que tentar hacer de la forma más imparcial posible, pero sabemos que en cierto momento vamos a dar nuestra opinión. El corazón juega a veces. Sí. Entonces, por eso que se habla mucho cuando hablamos de política. Hay periodistas de derecha, hay de izquierda, o todos los periodistas son de izquierda. No es así. Sí. Es que en dado momento, en una parte de nuestra comunicación, en un momento de vida, nosotros tenemos que escoger, ¿no? Eso es invariable. Totalmente. Y a mí me parece que el que estudia periodismo tiene que sentir esa pasión justamente por el periodismo, porque muchas veces el periodista no se va a ese sector o a esa área por el dinero, sino por la forma de querer comunicar. Y el que estudia periodismo muchas veces tiene el concepto errado de que o quiere ser famoso, sí, o de repente quiere ganar plata y no tiene ese oficio de querer comunicar y transmitir la información a la gente, que yo creo que es otro gran problema dentro del área. Importante hablar también que periodismo no es solo video, es radio, comunicación escrita, prensa, una infinidad de cosas. Entonces, tiene personas preparadas para una cosa y para otra cosa. Sí. Incluso cuando la importancia de hacer la facultad de periodismo es esta, porque enquanto estás estudiando, va a aprender o que es más especial para su vida. Así mismo, así mismo. El tema del periodismo acá en Paraguay, no sé cómo es en Brasil, Claudio, yo creo que está lindo compartir un poco de la experiencia de los dos países. Aquí en Paraguay al menos está todo muy centralizado. Pertenece mucho a la capital. Los periodistas que se reciben aquí en Ciudad del Este siempre tienen como el sueño de ir a los grandes canales nacionales. Pero hoy en día, gracias a las redes sociales, también estamos viendo que aquellas personas que se reciben tienen otra oportunidad y están abriendo sus propios canales. Y sucede algo muy lindo también aquí en nuestro país, y es que mucha gente, muchos estudiantes, de manera individual, ya tienen más visualizaciones que incluso grandes canales de televisión de la capital. Y eso a mí me parece que las redes sociales y el internet en particular democratizó bastante este mundo de la comunicación. Eso es vital, porque pensa que un ejemplo muy básico, fútbol. En Brasil, inicialmente era solo la parte de tele, las TVs,
um ou outro profissional de um periodismo que tinha sucesso. Sí. Hoje, você pode pegar seu celular, ir hasta uma partida, hablar, dar sua opinião e ter um público cativo. Imagínate. E muito disso, por exemplo, Cazé TV em Brasil. Sí. Competió en la parte de Copa del Mundo, de si no me Copa del equivoco. Mundo con la inmensa TV Globo. Fue una cosa impensable porque solo pasaba por YouTube. Y a mí me parece que no solo el periodista, sino que también cualquier persona que quiera emprender, que quiera mostrar su marca personal, profesional, tiene que estar en las redes. Porque esto abrió una nueva oportunidad para todos. Antes yo creo que era bastante escasas las oportunidades. Hoy en día las oportunidades son para todos y a mí me parece eso vital para cualquier persona. Ahora yo creo que no hay excusas, Claudio. El que quiera sobresalir es cuestión de agarrar la cámara, que ni siquiera tiene que ser un iPhone. No tiene que ser una cámara de alta gama. Tiene que ser una cámara. Una cámara. Y con una cámara las personas pueden despegar. Siempre que trabajen en su comunicación. Entonces, eso es interesante porque, vea, hoy un albañil puede decidir divulgar sus servicios y hablar sobre su conocimiento, pasar una técnica diferente y en dado momento usted va a necesitar de una información como esta. Está allá en las redes. Eso es muy, muy diferente porque antes, cuando que un albañil, por ejemplo, una persona que se vende algo por la calle, iba a tener tantas personas interesadas en lo que va a hacer? Hay una frase de Rousseau que dice: el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra entre cadenas. Yo creo que esas cadenas se rompieron, Claudio, porque hoy en día con un celular la gente puede despegar. No solo el profesional, no solo el universitario, porque muchas veces a mí me sucede que tengo alumnos que me dicen: profesor, yo no quiero estar en las redes sociales porque no tengo un título universitario. Se hacen de menos. Sí. En lugar de contar su experiencia de vida, porque todos aportamos algo. La experiencia de vida sirve para ayudar a otras personas. Y cualquier persona, tenga título o no, puede aportar su conocimiento a las personas y ayudar. 99% de las personas hoy que están en internet, en las redes sociales, no son periodistas, son personas comunes. Total, total. ¿Hasta qué punto te parece que el conocimiento es importante, Claudio? Entonces, el conocimiento es importante en todas las áreas. ¿Por qué? Porque si usted va a hablar de algo que no tiene certeza, no va a saber cómo va a explicar algo, cuando una persona te cuestionar, usted va a pasar por ignorante. Total. Porque nosotros podemos hablar de todo y poner en la red, pero cuando una persona te pregunta, ¿y tal cosa? ¿Entiende? Sí. En nuestra área, que es el periodismo, tenemos que tener una preparación. Por ejemplo, usted me habló inicialmente que era una persona tímida. Sí. Y seguiu para cursos y todo eso. Ese conocimiento Talvez si usted allá atrás pensasse, no voy a hacer curso de oratoria, no voy a hacer eso, no voy a hacer aquel, sería la misma persona tímida. Entonces va a quebrar padrón. Y hay mucha gente que tiene muchos conocimientos, Claudio, pero no se anima a hablar o mostrar su conocimiento justamente por esa timidez. Existe la parábola de los talentos, que a mí me encanta. Me gusta también. ¿Te gusta también? Sí. Habla de 3 hombres y dice que 2 de esos 3 hombres salieron al mundo y multiplicaron sus talentos, pero que uno, por miedo, enterró su propio valor. Y yo digo, ¿cuánta gente hay con conocimientos que saben y muchas veces entierran ese conocimiento, entierran sus valores porque sienten timidez, porque les da miedo hablar en público? Y yo me siento identificado con esas personas porque pasé por eso y sé cómo duele también esa situación, ¿no? Claro. Hay otra cosa muy, muy seria también. Es que no hay el momento cierto, no hay un momento cierto, no hay la cara perfecta. No. Nunca, no Mírenme a mí, en la cara el perfecta peinado más lindo para empezar. No, solo empiece. Solo eso. Con lo que tengas. Con lo que tengas. Como habló, el celular más simple va... hoy la internet es buena, ¿eh? No hay como hablar que no tengo como subir un archivo, nada de eso. Usted tiene que incluso que
futuramente, si usted está haciendo algo y está registrado para siempre, sus nietos, allá 300 años à frente, vão saber, oh, esta persona habló algo interesante. Ya quedamos en el recuerdo para siempre en la historia. Así mismo, ya estamos en la historia, perdón. Para mí, hablando de historia, me parece vital que todos contemos historias. Historias. Yo creo que el mundo se mueve por historias. El dinero, las religiones, los grandes acontecimientos se mueven de acuerdo a las historias. Yo digo, hay un libro muy interesante que se llama Homo Deus, de Yuval Harari, y él menciona que lo que nos diferencia de los animales es la capacidad justamente de comunicarnos y transmitir nuestras ideas de generación en generación. Y él dice, estas ideas que se transmiten de generación en generación se dan gracias a las historias. Por ejemplo, el dinero. El dinero, dice que Harari, vivimos en dos mundos. Un mundo real, es decir, esto que puedes tocar, que puedes palpar, y un mundo ficticio que es el que el ser humano creó para que justamente pueda colaborar en conjunto. Por ejemplo, el dinero, en el mundo real, ese pedazo de papel le das a un perro y el perro no le ve ningún valor. Pero si ese pedazo de papel le das a un ser humano, interpreta ese papel como una historia. Y gracias a esa historia nosotros podemos trabajar y avanzar en sociedades. Este estudio, por ejemplo, aquí vemos que trabajan varias personas dentro de este estudio y esto se da solo gracias a algo en común que tenemos. Y es esa historia de ese pedazo de papel. Fíjate cómo las historias mueven el mundo y yo creo que todos tenemos historias que contar y el que mejor cuenta las historias es el que domina su entorno. Claro. Te digo otra cosa. Solamente estamos acá, y me gusta la cuestión de la historia, porque voy a hablar una historia. Si el primer ser unicelular allá atrás, que estaba en un punto de la agua, no sé dónde estaba, y había otro, eso, si no creasen una comunicación que se transformó en otra cosa, hoy somos esas cosas todas. El conjunto. Hoy somos el conjunto. Hoy todo eso acá que está a nuestra vuelta solo existe por cuenta de la comunicación. Imagínate. Porque todo es comunicación. Todo. 100% de la vida hoy es comunicación. Así mismo. Yo creo que de manera inconsciente buscamos eso, Claudio, porque desde el principio, desde nuestros orígenes, buscamos esa capacidad de poder conectarnos. Yo estaba leyendo un artículo que decía que la forma de comunicarnos al principio, cuando no existían las letras, las palabras, los alfabetos, eran a través de las señas. Sí. Las señas y los ruidos. Tratábamos de conectarnos, de unirnos, porque era la única manera de sobrevivir. Y éramos mucho más animales do que hoy somos sociales. Socialmente. Entonces, por ejemplo, tengo un montón de gatos. Y todos se comunican solamente por olhar uno a otro. Uno ve, está más calmo, no está, va a pelear, no va, solo mirando. Entonces, esto es muy interesante. O sea, por sus ojos hay comunicación. Entonces, imagínate nosotros, por ejemplo, tenemos una cosa más interesante aún, que es nuestra vestimenta. Comunicamos también por eso. Todo el tiempo es comunicación. Y a veces no le damos el valor que se merece. Sí. Claro, no le damos el valor. Parece que es como respirar. Respirar es fundamental, pero solo nos damos cuenta cuando nos falta el aire. Y en la comunicación la misma cosa. Solo valoramos cuando sentimos que nos falta algo. Y sin la comunicación, yo les digo, ustedes pueden ser profesionales, pueden saber del tema, pero si no saben relacionarse, si no saben comunicarse, van a tener graves problemas en el futuro. Hay estudios que dicen que el que tiene más ascensos laborales, el que progresa más en la vida, es aquel que mejor sabe comunicarse con los demás. Nosotros en Brasil, no sé si acá también, hablamos que cuando hay un niño, no sé cómo es en español. Sí, niño también. Niño también. Sí. Usted va a ver que uno de los pajaritos son más, uno es más grande que otro. Sí. Este más grande es que pide más para comer. Para comer. Entonces, la comunicación de este es mejor, ¿entiende? Entonces, nosotros somos así también. ¿Cómo que las personas van a saber o qué hacemos o necesitamos si no nos comunicamos? Total. Eso es muy serio. Es clave. Y repito de vuelta, la gente que está mirando este podcast,
tiene que empezar a trabajar la comunicación. Porque siempre somos perfectibles, capaces de mejorar más nuestra comunicación. Hoy hay mucha gente que sabe comunicarse de manera innata. Y a mí siempre doy el mismo ejemplo de Luis Amudio, un compañero de facultad que siempre entraba tarde a clases. Todas sus notas eran 1. Se sentaba al fondo, no hacía caso, no prestaba atención al profesor. Pero cada vez que teníamos una exposición, él pasaba enfrente y todo el mundo abría la boca. Admiraba su forma de comunicarse, por más que estuviese mintiendo. Y decíamos, pero qué bien miente esta persona. ¿Por qué? Porque tenía esa capacidad de poder relacionarse, de poder comunicarse. Sí. ¿Y hasta qué punto puede llegar, que recién estábamos hablando, que muchas veces la forma de comunicar, la forma de vestir puede superar incluso al conocimiento? Dentro de los grandes medios vemos que muchas personas ingresan a los medios y tienen espacio en las cámaras aún sin tener el conocimiento suficiente. Vea los políticos. Hablan increíblemente bien de cosas que ni entienden y las personas se encantan. Se encantan. Y esto tiene que ver con nuestra forma de comunicar de manera primitiva, porque por más que hayamos evolucionado y tengamos estos edificios, seguimos actuando casi igual que antes. Sí. ¿Por qué te digo? Porque dijimos al principio que nuestra forma de comunicarnos era a través de señas, gestos y ruidos. Hay un estudio muy interesante que dice que más del 50% del impacto en la comunicación está acá, en el cuerpo. Más del 30% a través de los ruidos de la modalidad modular la voz. Y este es el impacto de la comunicación. Apenas el 7%. Y lo que sucede muchas veces es que el estudiante, principalmente, cuando tiene que exponer, lo que hace es agarra su cuaderno, empieza a querer memorizar palabra por palabra, se está concentrando en ese 7%, y lo que hace, en lugar de estar relajado, es estresarse más. Ese es el gran error, porque en lugar de priorizar sus músculos y que los músculos estén sueltos y puedas gesticular correctamente, darle prioridad al lenguaje corporal, lo que hace es lo contrario, se estresa en las palabras en ese 7% y tensa todos los músculos. Y vemos algo fundamental, a mí me parece algo fundamental y que la gente tiene que saber, y es que cuando nos comunicamos, la gente va a mirar 3 cosas. Va a mirar el rostro, mira las manos y mira las piernas. En mi caso soy docente universitario y me toca que a veces doy el examen al alumno y cuando entrego el examen, el alumno hace esto. Es verdad. Empieza a estar muy tenso, muy nervioso. Y esto es lo que más descuidamos, las piernas. Las piernas. Mucha gente se mueve sin parar cuando está en la rueda, empieza a girar las ruedas. Todo eso son señales de nerviosismo que comunicamos a través del cuerpo, sin decir una sola palabra. La gente ya se puede dar cuenta si yo estoy nervioso o no. Por ese 55% del impacto en la comunicación que tiene el lenguaje corporal. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, muchas veces perdemos oportunidades por cuenta de eso. Entrevistas laborales. Sí, exactamente. Por eso, una parte que usted domina, que es la oratoria, es algo muy bueno para personas, no solamente las que son tímidas, pero las personas que quieren implementar conocimiento en su forma de vivir. Totalmente. A mí me pasa, Claudio, y es algo que hasta ahora me sorprende, y es que incluso le pasa a artistas. Mucha gente del otro lado siente que esto pasa solo con ellos, que son casos particulares, pero incluso con gente famosa pasa esto. Tuve alumnos que son cantantes, grandes cantantes, que me dicen, yo puedo cantar tranquilamente ante 30,000 personas, pero tengo que dar un discurso ante 20 personas y no sé qué decir, me quedo en blanco. Siento que el corazón me va a salir afuera, me duele el estómago, empiezo a sudar, todos esos síntomas. Y a mí me parece esto muy extraño porque acá nos damos cuenta que siempre que el escenario cambia, ahí es como que se cruzan los cables. Sí. Todo escenario nuevo cuesta bastante. Porque no tenemos dominio, tenemos miedo. Tenemos miedo. Y hay algo que quiero profundizar y es el miedo. Nosotros que estamos en el mundo de la comunicación, Claudio, en los noticieros. Noticieros en portugués, ¿cómo se dice? Noticias. No, Jornais, sí. tá. ¿Qué tipo de noticias muestran? ¿Positivas o negativas? Claro que son negativas. Negativas. Son negativas en Paraguay, son negativas en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos. Y esto es un patrón que no es coincidencia. Dijimos que nuestra forma de actuar es muy primitiva. Hay algo que se llama sesgo de negatividad. Sí. El sesgo de negatividad dice que nosotros tendemos a pensar más en negativo que en positivo. Impacta más lo negativo que lo positivo.
Yo entro a un perfil de redes sociales acá, en página de noticias, miro las noticias y me doy cuenta que aquellas fotos donde hay sangre, donde hay muerte, tienen más me gusta, más comentarios, más compartidos que otras noticias. ¿Por qué? Porque nos gusta el morbo y lo negativo impacta más que lo positivo por una cuestión primitiva. Imagínate que estás en medio de un bosque y de repente escuchás atrás de vos unos pasos de un león. Nosotros no vamos a pensar, voy a ir a abrazar a este león. No pensamos de manera positiva, pensamos de manera negativa porque eso está ligado a nuestra supervivencia. Entonces yo veo que es un león, corro de la situación, pienso de manera negativa porque eso a mí me salva. Y hasta hoy se aprovechan de eso la gente. Utilizan el miedo muchas veces para dominar a las masas, utilizan las noticias negativas, sensacionalismo, que a mí me parece algo que se debe trabajar también en los medios de comunicación porque no siempre todo es rating. El periodista y los medios también tienen la función de comunicar, de educar. Te explico cómo es en Brasil. Hace 50, 60 años, las novelas se empiezan después del noticiero. En Globo, por ejemplo. Sí. No soy nada contra Globo, amo todas las teles porque ya trabajé con casi todas. Entonces, la persona que pasó el día trabajando llega a su casa cansado, va a ver este tipo de noticia. Ahí después hay una novela que tiene un tipo de comportamiento que quieren que usted tenga y su cerebro está cansado. Ahí va a dormir con todas las noticias malas. El próximo día usted no va a ver nada bueno. Entonces usted ya está eliminado, es totalmente eliminado. Entonces es más fácil de dominar las masas de esta forma. ¿Entiende? Cerrás el día viendo noticias, arrancás el día viendo noticias. Sí, así mismo. Es así. A mí me parece increíble cómo funcionan los medios, cómo trabajan, cómo a partir de estos estudios utilizan, pero no de manera positiva, Claudio. Y yo creo que tenemos esa misión de informar y de educar también. No sé por qué. Yo cuando empecé mi vida de hacer programas de TV, todo eso, yo decidí que no iba a hablar nada negativo, porque ya tenía muchas cosas. Sí. Entonces, eso me garantió una vida en la parte de la comunicación muy continuada. Sí. Porque yo siempre pensé, tengo que ser una opción. Claro que por veces no tenemos una presencia inmensa de seguidores, pero yo sé que voy a hablar de cosas que van a traer cosas buenas. Sí. Ayudas a la gente y te ayudas a vos mismo también porque no te cargas con toda esa parte negativa. Porque es muy negativo. Totalmente. Ya tenemos un montón de problemas, incluso hoy por cuenta de la comunicación está muy rápida en todo el planeta. Sabemos de cosas que ni imaginábamos. Por ejemplo, otro día, eso es muy interesante por cuenta de que tenemos en la internet también controles de todo. Cuando empezamos a asistir una cosa específica, va a aparecer un montón de veces. Incluso otro día estaba viendo algo sobre un ataque de tiburón. Hoy por la mañana, 3 meses después, continúo recibiendo ataques de tiburón. El mismo tema que se sigue hablando. Exactamente. Entonces, el algoritmo ya pensó, va a gustar de todo eso. Entonces, sí, también somos controlados. Acá en Paraguay hay una estadística interesante y es que el paraguayo pasa en promedio 6 horas frente a la pantalla. Ese es el promedio de la cantidad de horas. Y de esas 6 horas, ¿cuántos, no te digo horas, minutos, cuántos minutos utilizamos para informarnos, para educarnos? Creo casi nada. Casi nada. Porque 6 horas desperdiciadas, Claudia. Estoy hablando últimamente que parece que pensar duele. Es más fácil recibir todo listo do que pensar. Es más fácil recibir todo listo que tomarse el arduo trabajo de pensar. Y esto tiene una raíz. Hay un libro muy interesante que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Y él dice, el ser humano tiene 2 sistemas. El sistema 1, dice Daniel Kahneman, es rápido y automático. Y el sistema 2, dice, es lento y racional. Este sistema 1 es rápido y automático porque se basa en experiencias previas. Por ejemplo,
Vamos a hacer una prueba. Yo voy a hacer una pregunta, Claudio. Quiero que respondas rápido. Sin pensar. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. 4. Entonces, sale la respuesta de manera automática y sale rápida porque ya tenés dentro de tus experiencias previas. Lo que dice Daniel Kahneman es que la mayor parte del día nosotros andamos en modo automático. Yo me levanto de la cama, no soy consciente que me levanté, me cepillo, muchas veces no soy consciente que me estoy cepillando, miro mi celular, no soy consciente que estoy mirando mi celular, muchas veces manejo siempre por los mismos lugares y no soy consciente que estoy manejando. El sistema 2 dice que es lento y racional. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque no queremos pensar, porque la mayor parte del día andamos en modo automático para ahorrar energía. Nuestro cuerpo odia gastar energía. Claro. Si fuese por nosotros, vamos a dormir y vamos a comer todo el día. Ama el placer, odia el dolor. Y el sistema 2 dice es lento y racional. Y solo se utiliza para resolver problemas. Voy a hacer otra pregunta y quiero que respondas así como respondiste 2 más 2. ¿Cuánto es 12 por 38? Tengo que pensar. Tengo que pensar, ahí está. Natural. Naturalmente. ¿Por qué? Porque no, dentro de nuestro sistema previo, de nuestras experiencias, no está ese cálculo como el 2 más 2 que ya está dentro de nuestros antecedentes. Y mucha gente, yo pregunto esto y hay gente que me dice, no quiero ni pensar. ¿Por qué? Porque no queremos tomarnos ese arduo trabajo de pensar porque es algo que traemos de manera innata. Dentro de nosotros traemos eso. Y solamente vamos a trabajar y vamos a gastar energía si creemos que es necesario. Por ejemplo, la primera vez que yo agarré un volante, Claudio, te comento la experiencia, era un furgón de mi papá. Mi papá es ex militar. Imagínate tener a un militar al lado. Yo tenía que estar concentrado en el volante, en los espejos que estaban al costado, espejo del frente, caja mecánica, embrague, freno, acelerador. Eran muchas funciones. Utilizaba mi sistema 2. Este sistema 2 es lento. Aprendemos de manera muy lenta y cuesta demasiado. Y solamente vamos a gastar energía si yo creo que es necesario. Yo creí en ese momento que es necesario saber manejar, por eso me tomo ese trabajo. Pero si yo creo que no es necesario, no hago ese trabajo y la gente no se toma el trabajo de pensar porque no cree que es necesario gastar energía en eso. Y preferimos el placer. Por eso que muchísima gente hoy no quiere más manejar. Que prefiere pegar un Uber, todo eso que es más fácil, no toma mi tiempo. Una cosa muy importante, nuestro cerebro es muy económico, como usted habló, que solamente para mantenernos vivos, que es comer, dormir, reproducir, solo eso. Entonces, esto es muy interesante porque cuando tenemos vicios, el vicio trae un placer que no tenemos acá normalmente en nuestro cuerpo. Entonces, el cerebro, para traer la felicidad de este tipo de vicio, va a te informar así, no voy a gastar un montón de energía, un tiempo inmenso para hacer una gotita de felicidad. Por favor, va allá y busca de nuevo. Por eso que es tan difícil largar vicios. Porque nosotros somos muy económicos. Entonces, pensar cansa. Cansa. ¿Entiende? En lugar de leer un libro, no, voy a mirar un resumen de 1 minuto en TikTok. Sí, exactamente. O las dancinhas, que no me gusta nada, pero ok. Es así, es nuestra forma de actuar. ¿Qué es lo malo? Que cuando caemos en un vicio es muy difícil de soltar los vicios. Sí, por eso. Y hay vicios que yo creo que dominan nuestro entorno, que es el vicio que está saliendo ahora, que es el del celular, que yo creo que es un vicio que no se está todavía viendo tanto como otros, el de las drogas, y otro vicio que me parece también importante hablar, el de la pornografía, que muchos hombres están cayendo en eso. Serísimo. Muy serio. Entonces, todos estos vicios nacen porque probamos una vez, nos dio tanto estímulo que queremos de vuelta. Porque es impactante. Este tipo de estímulo no es normal en nuestro día a día. Sí. Entonces, cuando tenemos acceso inmediato, solo un play listo, es totalmente diferente. Me parece increíble, Claudio, que fuimos de comunicación a... Que es de comunicación también. Tiene que ver. Porque nuestro cerebro está comunicando lo que desea para el día, para el momento, todo eso. Muy bueno. En el tema de la comunicación, Claudio, ¿qué te parece que es lo más importante? Que no exista ruidos entre el transmisor y el receptor. La comunicación tiene que ser recta.
¿entiende? Cuando hay una información que no es buena o algo que impeça, por ejemplo, este microfone, se ele está com hilos, Sí. se é microfone inalámbrico, por ejemplo, Sí. y la batería está flaca, puede no funcionar. Entonces, tenemos que tener una comunicación libre. Sí. Y muchas veces pasa que esos ruidos que mencionás suceden porque capaz yo tenga un tipo de personalidad, vos tengas otro tipo de personalidad, nuestra forma de entender el mundo sea diferente, Que es muy común. que es muy común. Y hablando de sesgo, estamos tocando mucho este tema de sesgo. A mí me encanta, Claudio, la interacción que estamos teniendo. É porque ótimo, a mí también. hay otro sesgo que ahora recuerdo que es el sesgo de consenso, que muchas veces yo vivo en mi burbuja, Claudio vive en su burbuja, cualquier persona vive en su burbuja, y hoy en día con el tema de las redes sociales eso se va intensificando más, porque si usted es de derecha, por ejemplo, el algoritmo le da solo información que a usted le gusta, entonces va a recibir información solo de derecha, y si yo soy de izquierda, solo voy a recibir información de izquierda, y se va volviendo cada vez todo más distante, más polarizado, porque justamente tu forma de ver el mundo es diferente y mi forma de ver del mundo es diferente, y las redes sociales están intensificando más todavía eso. Por quê? Porque são grupos de interesse que controlam tanto a direita quanto a esquerda, Sim. entende? Quanto mais separadas são as pessoas, Mejor. mais difícil existir uma união, Sí. entende? Então, todo é business, Todo es business. entende? Y los que dominan esto lo hacen porque tienen el conocimiento. Yo creo que este podcast va a ser de mucha ayuda para muchas personas porque a partir de esto van a poder estudiar. Si yo les digo, todo esto tiene que ver con sesgos. Para aquella gente que quiera investigar sesgos, hay muchísimos tipos de sesgos que pueden investigar y ver también, porque más allá de la oratoria y la comunicación, yo creo que debemos entender cómo funcionamos nosotros. Libros de comportamiento humano, libros de cómo actuamos, porque a partir de ahí, a partir de saber cómo yo actúo, puedo también dominar y entender cómo los demás actúan para poder comunicarme mejor con esas personas. Por vezes, nosotros imaginamos que as pessoas não nos entendem, pero não é assim. É que nós sabemos explicar como somos. Isso é muito complicado, porque aí você vai quedar mais tímido, mais separado e tudo isso, porque o mundo não te entende. E não é assim. A mí me pasa hasta hoy que soy docente de lengua castellana. Muchas veces enseño al alumno y digo, esto es tan básico, no voy a explicar esto que es básico, para mí es básico, porque yo creo que todo el mundo ya sabe. Y empiezo a explicar, por ejemplo, una vez hablé acerca de las comas, creo que es vírgula en portugués. Vírgula en sí. portugués. Y alguien me preguntó, ¿qué es una coma? Y yo digo, esto es algo que se enseña desde chico y no puede ser que no sepa, pero en mi mundo todo el mundo ya sabe. Y muchas veces por esa falta de empatía con los demás terminamos teniendo desconexiones a la hora de comunicar. Empatia é muito importante porque não estamos todos em el mesmo nível. Sí. Cada está em um nível. O que dominamos de conhecimento não é o que o outro tem domínio. Então, temos que ter paciência. Ayer me pasó que fui a una confitería y estaban dos personas. Estaba una mujer y estaba un muchacho. Creo que era uno de los primeros días que el muchacho estaba trabajando en esa tienda y estaba como desorientado. No sabía cómo actuar, no sabía dónde estaban las cosas. Y la chica que estaba en la caja, que se nota que tenía más experiencia, en lugar de actuar con empatía y ayudarle, mira, acá están las cosas, lo que hacía era retarle y gritarle a ese pobre muchacho que recién estaba iniciando su trabajo. Y muchas veces... Péssima experiência. Pésima experiencia. El muchacho se va a llevar un trauma en sus primeros días de trabajo. Imagínate. Porque la otra persona, en lugar de tener empatía y ayudarle, que yo te aseguro que al ayudar a ese muchacho va a sentir empatía y va a tener más ganas de trabajar todavía, lo que va a suceder es que, y yo te aseguro, este muchacho va a renunciar en una semana. Porque la forma en que fue tratado a mí me lastimó, siendo que yo estaba observando eso. Bueno, creo que tenemos que volver a hablar más. Y me gustaría que usted hablase un poco de sus libros. Buenísimo. Gracias por el espacio, Claudio. Imagine. Es un gusto. En el 2020 hice un libro que se llama De Nada. Es un libro de cuentos, de relatos. Hice este libro en plena pandemia porque dije, bueno, ya que es el fin del mundo, ya que me voy a morir, por lo menos voy a dejar un recuerdo. Buena idea.
Bueno, les voy a dejar un legado. Yo no pensé en esto. Empecé a crear un libro con mis anécdotas personales. Lancé ese libro en la UNE, en la Universidad Nacional del Este. Y este segundo libro creé hace un mes atrás. Se llama Hable ahora o calle para siempre, que es un libro, un compilado de otros libros que yo leí y de las experiencias que viví, que yo Qué ótimo. creo que es un libro que le va a servir bastante a aquellas personas que pasaron por lo que yo pasé, que es la timidez excesiva. Y lancé en la Universidad Nacional de Asunción. Me fui la semana pasada, lancé en la Universidad Nacional de Asunción, tuve una muy buena recepción por suerte, y este libro está a la venta. La gente que quiera acceder a este libro pueden escribirme en mis redes. Estoy como @garcete_nacho. Repito, Por favor. espacio publicitario. Pero voy a poner abajo acá. @garcete_nacho para todas las personas que quieran acceder al libro. Qué ótimo. Qué gusto. Vamos a hablar más porque es mi área preferida del mundo, comunicación. Y que tenga mucho suceso en su vida, porque la decisión de enseñar es muy importante. Es una misión y es una linda responsabilidad, Claudio, que yo creo que usted también tiene, de informar aquí, de comunicar, de educar. Te agradezco que abras este tipo de espacio para que la gente también pueda formarse, pueda educarse, pueda sobresalir. Y más en tu caso, que sos un extranjero que viene a Paraguay Sí. a aportar valor y no a destruir más, digamos, el ambiente como ya está. Sí, gracias por todo. Un placer. Sucesso sempre. E como eu sempre digo, nos vemos na semana que vem.